Fue un día muy intenso hoy, ¿no? De muchos anuncios. Desde temprano el presidente nos sorprendió con este aviso de cómo iban a ser los próximos pasos en el medio de este pico de la segunda ola. Después el jefe de gobierno porteño también, y ahora, hace unos minutos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con muchas medidas nuevas. Así es, Dani. Por un lado, podríamos dividirlo quizás en dos partes, ¿no? A estas nuevas medidas, lo decíamos recién, Axel Kicillof adhirió a las medidas de la presidencia, pero también dividió su discurso en dos partes. Por un lado, medidas que tienen que ver más con la restricción de circulación, ¿no? Exactamente, porque bueno, él hizo primero todo un paneo de la situación complicadísima. Esta es una palabra que usó en varias ocasiones, ¿no? Se refirió a la situación sanitaria, a la absoluta saturación que hay en el sistema de salud en cuanto a la cantidad de camas ocupadas. En este contexto fue que dijo, por un lado, que si bien la situación ha tenido un pequeño respiro en los últimos días, ¿no? Por las medidas efectivas que se tomaron en estos 15 días, donde la curva dejó de crecer, se estabilizó y ahora se está empezando a notar un leve descenso, ahora hay que concentrarse en bajar los casos. Por eso anunció estas medidas que, como vos decías, tiene que ver con adherir absolutamente al DNU de Nación, y le dio como un toque vinculado a la provincia de Buenos Aires en cuanto a las restricciones. Le sumó algunas cuestiones. Por ejemplo, dijo que la provincia va a continuar con el sistema de fases, que se van a adoptar todas las medidas establecidas por Nación. En cuanto a la entrega de mercaderías, se va a realizar fuera de los locales, se va a empezar a instaurar este nuevo régimen que seguro con las horas vamos a tener más detalles. También, en cuanto a las restricciones, dijo que va a haber cierres y controles en los accesos a la provincia, en particular desde la ciudad de Buenos Aires. Este significa que se va a tomar la temperatura a quienes entren y salgan a la provincia desde Capital, se va a verificar la documentación. Por supuesto, continúa la suspensión de la educación presencial. Y atención con este tema, porque dijo que se va a implementar ahora sí de manera definitiva un sistema de multas por incumplimiento de las normas. Multas muy altas, ¿no? Habló de hasta 500 sueldos mínimos. Esto implica más de 4 millones de pesos. Los municipios van a tener que adherir porque van a ser los encargados de realizar la fiscalización e imponer este sistema de multas. Recordemos que Trenquelauquen ya había adherido en una instancia anterior. Sí, importante esto de las multas que decías, porque manifestó que la multa podría ser de hasta 500 salarios mínimos vital y móvil. Eso es un dato importante y a estar alerta. Pero también Daniela puntualizó y detalló una serie de programas y políticas sociales y económicas. Recién lo veíamos en pantalla con un paquete de una inversión de más de 70.000 millones, ¿no? Exactamente, son una serie de medidas que lo que buscan es atemperar los efectos de la pandemia, ¿no? Se trata de inversión social y productiva, es una inversión conjunta que entre lo que va a aportar el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el gobierno bonaerense suman 70.000 millones de pesos. Por ejemplo, lo que se va a hacer es se van a ampliar todos los programas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que tiene que ver, por ejemplo, el programa Más Vida, UDIs, los aportes a los centros juveniles y becas de niñez, con aumentos de las prestaciones. También se va a ampliar el programa Envión y se va a ampliar el servicio alimentario escolar, el SAE. Recordemos, el SAE ya se había triplicado al inicio de la pandemia. Ahora lo que busca es llegar a un universo más grande, va a apuntar a 2 millones de beneficiarios entre niños y adolescentes. En este paquete también se contempla la jubilación mínima provincial con un incremento del 35% y un fondo de cultura y turismo, una nueva edición que ya había llegado a Trenquelauquen, aquí hubo varios beneficiarios, va a ser por 500 millones de pesos. También el Banco de la Provincia de Buenos Aires tiene una batería de líneas, ¿no? Créditos para compra de materiales para renovar viviendas, líneas para pymes, descuentos con cuenta DNI. Bueno, son varias medidas que en este caso apuntan a los sectores más vulnerables, socialmente hablando, y también al segmento productivo. Sí, totalmente un paquete
Un paquete interminable, seguramente vamos a tener más detalles aquí en Noticias 12 en los días que continúan, pero que además para paliar la situación sobre todo de los sectores que más han sido afectados por la pandemia desde el año pasado esta parte, ¿no? Exactamente, y esta segunda ola que viene golpeando muy fuerte. El gobernador tiró datos muy interesantes. Por ejemplo, se cuadriplicó en un mes, entre marzo y abril, el número de casos en la provincia de Buenos Aires. Pasamos de tener 3.000 casos diarios a 12.000. Lo mismo pasó con la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas. Bueno, son datos que muestran que hace falta medidas restrictivas urgentes, como vienen recomendando los expertos, los sanitaristas, para que ahora que se logró estabilizar este pico, comenzar a descender la cantidad de casos. Dani, cambiamos de tema, pero en realidad, seguimos en este tema porque claramente la pandemia nos da noticias cada día, pero nos interesa también repasar la situación sanitaria de todo el oeste bonaerense. Exactamente, nosotros estamos mirando desde que empezó la pandemia con mucha atención qué sucede en nuestra región, en el oeste de la provincia, y siempre elegimos algunos distritos que nos parece que tiene una actitud, una situación diferente en este escenario tan dinámico. Si les parece, empezamos con Pehuajó, ¿no? Es uno de los distritos donde están aumentando los casos. En este momento tienen 216 casos activos. Hace 10 días tenían 89, ¿sí? Bueno, tienen 43 fallecidos en total desde que empezó la pandemia y han llegado en estos días 800 nuevas dosis de la vacuna Sinopharm que van a ser aplicadas la semana que viene, entre lunes y martes, ¿no? Son también, como en Trenquelauquen, segunda dosis en este plan de inmunización. Seguimos con Rivadavia ahora. Rivadavia continúa en fase 3, en una situación relativamente estable, con 73 casos activos. Hace una semana tenían 67 casos, hoy tuvieron 7 nuevos positivos. Bueno, la mayor parte está en la ciudad cabecera, en América, y también continúan este sábado y domingo con 400 turnos que se asignaron de vacunas. ¿Cómo va la vacunación en Rivadavia? Bueno, la primera dosis ya se colocó a 4.000 personas, casi 4.000 personas, que son el 60% de los anotados. Y de esos más de 1.000 ya tienen la segunda dosis. Ahora vamos a mirar qué pasa con algunos distritos donde se está dando una baja, un descenso de casos, y empezamos con Tres Lomas, donde el descenso es muy marcado. En este momento tienen 22 casos activos, pero hace 10 días tenían 125. O sea, es notable cómo ha marcado este marcador. Hay más de 130 aislados en este momento y 9 en estudio. Hoy se reunió el comité de emergencia en Tres Lomas. Se decidió que todo iba a seguir tal cual hasta conocer las medidas de provincia que acabamos de enumerar. También se sigue la vacunación y este sábado el distrito se va a implementar Sábado en tu barrio, se llama. Es un programa que se va a instalar en el barrio San Cayetano. Es una posta sanitaria donde no solo se va a hacer el control y la actualización de libertad sanitaria, sino que se va a ayudar a los vecinos a inscribirse para la vacunación contra COVID. Por ejemplo, también inscripción a las becas Progresar, actualización de DNI. Bueno, un gran servicio que se lleva adelante para salir a buscar a la comunidad. Nos vamos rápido a Pellegrini. Ahí también hay un número muy bajo de casos, 5 activos. Hace 10 días eran 13. Bueno, es una situación que va estabilizándose a la baja, diríamos, porque está descendiendo el número de casos. Y terminamos con General Villegas, este distrito que seguimos mirando con muchísima atención, porque allí también se está dando un descenso notable de casos, pero con algunas particularidades que queremos destacar. En este momento tienen 334 casos activos, más de 250 en la ciudad cabecera. Para tomar un poco de dimensión, tuvieron un pico el 19 de abril de 643 casos, o sea, 300 casos menos. La situación a primera vista parecería estar mejorando, y de hecho es así en la cantidad de casos, pero sigue creciendo el número de fallecidos. Villegas en este momento tiene 78 muertos, 5 de ellos en las últimas horas, desde que se dio a conocer el último informe. Se está dando una particularidad
que obliga a hacer un análisis un poco más detenido. Villegas tiene una muy alta tasa de mortalidad. Significa que tiene 22 fallecidos cada 10.000 habitantes. El promedio de Argentina es de 14 muertes por COVID cada 10.000 habitantes. Y estamos diciendo que Villegas tiene 22, es decir, más del 50% del promedio nacional. Sabemos que las muertes aumentan 3 semanas después de los picos de suba de contagios, y esto es lo que está atravesando una ciudad pequeña, como un distrito pequeño como es Villegas. La ciudad cabecera tiene 20.000 habitantes, el resto de las localidades otros 15.000. Hoy habló el intendente Campana, dijo que es importante justamente el descenso en los números de casos, pero han tenido una gran cantidad de muertes porque entran casos al hospital que revisten mucha gravedad, y no solo en adultos mayores, sino también en jóvenes, con casos graves como neumonías bilaterales causadas por el COVID, que son muy importantes. Tienen en Villegas un requerimiento de oxígeno que es muy importante, pero el intendente aseguró que cuentan con la cantidad suficiente en este momento, y ayer se lanzó una campaña con algunas instituciones y la cooperadora del hospital para recaudar fondos, porque bueno, los fondos administrados por el municipio son finitos, ajustados en este contexto, y toda la ayuda es necesaria. Bueno, hasta acá este repaso de la situación de nuestra región, que seguimos observando muy de cerca. Daniela, el detalle de todos los distritos del oeste bonaerense, lo que nos interesa a todos, ¿no? Saber, bueno, en qué situación está cada uno de nuestras localidades. Vamos a ver qué pasa aquí en Trenquelauquen, ¿no? La verdad que los casos y de contagio siguen siendo preocupantes. Vamos a ver qué anuncia, si anuncia algo el intendente interino, en este caso Esteban Vidal, sobre las nuevas medidas. Vamos a ver cómo continúa, pero lo cierto es que el día de hoy tenemos decesos, seguimos teniendo decesos, seguimos hoy un traslado a Junín, lo anunciábamos al comienzo de la jornada. Es preocupante la situación de Trenquelauquen también. Vamos a ver cómo continúa y de qué forma se adhiere, ¿no?, a las medidas que, como lo repasábamos al comienzo, Dani, ya anunció el gobernador Axel Kicillof. Sí, va a ser importante ver el martes en el informe epidemiológico que hace la provincia si hay algún cambio, si Trenquelauquen cambia de fase o sigue la situación como hasta ahora. Así que bueno, en este escenario es donde nos estamos moviendo, como siempre, reforzando las medidas de cuidado.